Hola, 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 hola. Muy buenas. Bien, seguimos con el proceso este de la guerra interna o las batallas que componen toda esta historia, ¿no? Este conflicto, vamos a llamarle conflicto para que no suene tan gordo, ¿no? El conflicto interno que impide pues la identificación, el que impide que nos entendamos pues con otros y que propicia pues que seamos habitados con sentimientos de desarraigo, como todos los que se han ido comentando a lo largo de estos días, ¿no? Que son unos cuantos y bastante bravos, ¿no? El que termina de una forma u otra configurando nuestra manera de ser y de comportarnos. Vuelvo a insistir en que, no sé, a riesgo de que parezca muy personalista o muy egocéntrico, que yo soy adicto, yo hablo de mí, de mi experiencia, pues que el testimonio personal es lo que la experiencia personal es lo que puede hacer que uno, o que otros se identifiquen con lo que uno ha vivido, ¿no? Yo he vivido siempre de una manera, pues tal cual he estado reflejando en estos días. Tengo claro que, y así pasó siempre, que hiciera lo que hiciera, nunca encajaba en ninguna parte. Esto ha sido sistemático, yo no podía, no entendía muy bien el por qué intentaba siempre estar, como lo he dicho siempre, de una lejanía cercana o de una cercanía lejana. No sé muy bien cómo plantear esto, pero a una distancia que para mí prudencial, una distancia de seguridad en la que las invasiones de otra gente pues no me afectaran, ¿no? Yo tenía una conciencia clara de mi fragilidad. Bueno, clara, entiéndase, yo sabía que era frágil emocionalmente y que cualquier cosa me podía dañar, ¿no? Entonces, desde ese conocimiento inconsciente, seguramente, pues yo me planteaba una línea de defensa de la que difícilmente me podía mover, ¿no? Así que hiciera lo que hiciera, no encajaba nunca. Todo lo hacía y lo observaba desde una distancia temerosa. El miedo me mantenía aislado, el miedo al daño. Es decir, que yo no era nunca real, total, en nada de lo que hacía. No podía. No sabía serlo. Así que la sensación esa de ser diferente, pues no era necesariamente consecuencia de mi consumo, de mi conducta. Es obvio que esto estaba antes de que yo me iniciara en el consumo del alcohol y del tabaco, ¿no? Es decir, yo ya presentaba rasgos de antes, ¿no? Aunque no fuera consciente de ellos. Hay mucha gente que consume alcohol y otras drogas y conductas para aliviarse o levantarse el ánimo, pero es que hay otras que lo hacemos para sentirnos normales, cojones. Esto es lo que lo que yo intento explicar, que la gente a veces consume pues para pasarse un rato bueno, y yo desde luego lo hacía para encajar dentro del mundo de la normalidad extraño ese al que yo no sentía nunca pertenecer, y que creía que consumiendo pues por lo menos me acercaba o dejaba que alguien se acercase un poquito más. No me daba cuenta de que la droga, de que el alcohol o el tabaco ya eran de por sí ya eran una muralla en cuanto a acercarse de verdad a mí, a lo que yo era. Aquí es cuando se presentan los primeros consumos y los primeros consumos de alivio, ¿no? Para gente que, como yo, pues vivía en un estado de ánimo negativo y con una tristeza sin sentido, ¿no? Es verdad, yo no disfrutaba de las cosas, no disfrutaba más que en soledad, no disfrutaba más que de mis fantasías, de mis viajes fantasiosos por un lado o por otro, y me daba igual estar en mi pueblo con animales que estar en cualquier situación. Conseguía extraerme por medio de la fantasía, ¿no? Yo me escapaba de una realidad a la que no quería asumir, porque esos estados de ánimo y de tristeza sin sentido a mí me jodían la vida, ¿no? Yo lo pasaba muy mal, ¿no? Es un chaval triste, distante, seco, muy antipático, por decir de una manera amable, lo antipático por decir de una manera amable. Sentimientos de tristeza sin sentido, sufrimientos, estrés, constantemente aturdido por esa hipersensibilidad que yo tenía, porque, joder, a mí las cosas me dolían y yo no sabía, a veces creía que la gente o los demás pues les pasaban las mismas cosas que a mí, pero a ellos se les pasaba todo enseguida y a mí se me quedaba.
tenían cualquier situación, cualquier bronco, cualquier rifirrafe, cualquier cosita en el fútbol, y la gente pasaba página enseguida y se olvidaban del tema rápido. Y a mí se me quedaba, a mí no se me quitaba. No se me quitaba. La adicción pues me permitía, pues el consumo me permitía abandonar, aunque fuese de manera esporádica, esas agonías, ¿no? Ese estado de vida que me hacía sentirme extraño, permanente en todas partes y con todo el mundo. Es verdad que a veces el alcohol me volvía más agresivo, pues porque me desinhibía, me quitaba miedos, me quitaba todo. Y entonces pues me atrevía a hacer pues lo que me decían y algunas cosas más. O sea, me llegaba a alterar tanto la conciencia que me permitía perder el control de mí mismo y expresar pues cosas que no me hubiera atrevido a decir nunca sin una copa en el cuerpo, ¿no? Así era como yo me defendía, agrediendo, porque al final, pues lo que decía cuando estaba con el alcohol no es lo que yo era. Era un conglomerado de cosas que iba guardando, de daños acumulados dentro de mí y que luego pues le caían pues igual al menos pintado, ¿no? Pues porque estaba allí en ese momento y le tocaba. Esta función del alcohol era lo que a mí me hacía sentirme tan relajado cuando bebía. Por eso me gustaba tanto beber alcohol. No por emborracharme, porque me desinhibía, porque me quitaba los frenos, porque podía perder el control. Y fíjate que es curioso, y estábamos hablando de la pérdida de control, ¿no? Cuanto a los síntomas de la adicción, pero es que es curioso. Yo lo que quería era perder el control. Decir burradas, decir cosas de las que luego, pues si me acordaba, y si no me acordaba, no me acordaba. Pero es verdad, yo quería perder el control de sobre mí, porque siempre he sido un bebedor de freno de mano echado, ya lo he dicho más de una vez. Siempre intentando controlar, no perder las formas, no decir nada desagradable para que luego al día siguiente me pudiera alguien recriminar lo que fuera. Pero había un momento en el que sí lo perdía y me gustaba. Me gustaba porque me quitaba el miedo. Perdía el miedo a decir las cosas y lo que pase de allá, hostias, lo que pase, pues ya afrontaremos lo que sea. Mañana será otro día, si amanece, y si no amanece, pues no amanece. Pero ese plan, ese descontrol que a veces al día siguiente era una agonía, ¿no? Porque los miedos volvían a aparecer y encima cuando me acordaba de lo que había dicho, pues joder, malo. Y cuando no me acordaba, pues ni te cuento. Entraba en los bares mirando un poco la cara a la peña a ver que si veía algún gesto negativo, algo que me llamase la atención para ver si había metido la pata o no la había metido, ¿no? Pero en fin, para que nos centremos un poco más en el tema, tenemos el conocimiento de ser en la antropología, que nos define como seres sociables con relación, ¿no? Un animal creador de vínculos, un animal social. Un animal gregario, de Grey, de compañía. Es decir, que los seres humanos pues, por naturaleza buscamos compañía. Así que buscamos la compañía y desde esa perspectiva vislumbramos o podemos vislumbrar a alguien que desde la relación se configura, se reconoce y se entiende. Claro, esto dicho así, pues es la articulación que le puede dar una persona no adicta a la relación social en su entorno, en su vida y en su familia. Pero a mí la relación no me configuraba, yo desconfiguraba la relación porque cualquier relación no me encajaba, no me reconocía en ellas y desde luego no me entendía. Entonces el desconcierto pues era total. Lo que la sociología y la psicología entienden o le dan a esa importancia tan vital al sentido de pertenencia, a lo que el sentido de pertenencia tiene en la vida y a veces pues se olvidan de lo que tiene que ver de la relación que tiene el sentido de pertenencia, o mejor dicho, su falta con las adicciones. Pertenecer significa entrar en contacto con todo aquello que configura el contexto en el que uno vive, ¿no? De modo que cuando ese contacto es limitado o inexistente, pues por experiencias negativas de la infancia, pues generalmente se crea un conflicto. Un conflicto a veces larvado, oculto, que provoca ese vacío interno y esa tensión permanente, ¿no? Y que nos deja sin posibilidad, pues, trabajar las heridas que provoca. Tanto que llegamos a un punto en que nos desconectamos de nosotros mismos. Y, lógicamente, también de los demás. Llegando a percibirnos pues como personas diferentes, extrañas, y a experimentar esa sensación de no formar parte de nada, ¿no? Es decir, que una persona pues se pierde a sí misma cuando se ve desvinculado, cuando pierde el vínculo.
Y ese sentido de pertenencia es una necesidad vital, porque cuando no se realiza, como es nuestro caso, caemos en un estado que a mí me gusta calificar de aturdimiento, porque yo creo que esa ha sido mi constante de vida, el aturdimiento, estar aturdido, viendo todo de lejos, desde una cercanía, desde una lejanía, desde un punto de seguridad, pero aturdido, porque la gente evolucionaba, la gente cambiaba, y yo veía esos cambios. Me parecía muy poca cosa en algunos casos, me parecía exagerado que alguien llegase a las cotas de vida que llegaba sin tener mérito ninguno, porque para mí la gente vivía con menos esfuerzo que yo. Me parecía que iban mucho más ligeros de equipaje en la vida. Siempre lo he creído así. Y el otro día lo comentaba con la capacidad de algunas personas de llevar una determinada carga y con la incapacidad de otras de llevar una carga como esa, ¿no? Todo el mundo no puede llevar el mismo peso sobre los hombros. Y nosotros, pues, teniendo en cuenta que tenemos muy poca fuerza, dadas estas características, intentamos llevar la carga que lleva cualquiera que tenga base para soportar esa carga, ¿no? Con lo cual, pues, el hundimiento está casi más que garantizado. Y de ahí todo el aturdimiento, cuando uno se pregunta, me hace gracia Yolanda a veces cuando dice, me estaré volviendo asocial. No, estamos viendo la vida desde una distancia. Y esa distancia que tiene que ver mucho con un estado de aturdimiento es provocada por el daño recibido, consciente o inconsciente, durante momentos de la infancia o de la adolescencia. Ese estado de aturdimiento se manifiesta en la desorientación, pues por la falta de referencias hacia dónde dirigir nuestros objetivos, ¿no? Nos encontramos, cualquiera que llega a un centro de rehabilitación, es una persona sin referentes, sin referencia. No tenemos referencia. Nos hemos ido bandeando como hemos podido, hemos ido sobreviviendo como hemos podido, hemos ido saltando de mata en mata, hemos tenido relaciones esporádicas con gente liviana y a veces incluso alguna relación seria, pero dentro de esa relación, aunque fuera seria, estaba la lejanía. Nos hemos encontrado sin referencias hacia dónde dirigir nuestra vida. Y esto es tal cual como lo estoy contando. Que cada cual mire un poco su biografía y insisto en lo que he dicho esta mañana, que ya en alguna sea, piensa, por favor, piensa. Esto es para reflexionar, no es para contestar, es para reflexionar. O sea, realmente yo me identifico con lo que está contando el fulano este. A mí me han pasado estas cosas porque estoy contando cosas que te han podido pasar, pero no necesariamente, pero te han podido pasar. Y que a veces uno entra en negación con estos cuadros, incluso estando en rehabilitación, uno se pone en negación para no hacer todo lo que hay que hacer en cuanto a buscar esas partes identitarias a las que tememos o que nos molesta tener algo más de lo que controlamos. ¿Pero qué cojones controlamos si estamos todo el día en automático? ¿Cuántos momentos del día somos realmente conscientes de lo que estamos pensando, de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo? ¿Cuánto tiempo del día somos real total? ¿Cuánto tiempo eres real total en tu día? ¿Cuánto tiempo estás siendo consecuente, consciente, coherente con todo lo que tú piensas, crees, sientes, dices, vives? Realmente ¿en cuántos momentos del día tienes tú el timón? ¿En cuántos momentos tienes el timón? Y durante el resto del tiempo, a toda esa parte a la que no quieres mirar, ese sinsentido que es la falta de referencias hacia dónde dirigir tu vida, pues te tienes que mover y te mueves en la búsqueda incesante de algo que le dé sentido a todo eso. ¿Y dónde lo buscas? Pues en las cosas, en la gente y en lugares pues habitualmente equivocados, y así nos ha lucido el pelo. Y además, haciéndolo con una avaricia vital desproporcionada. Sí, avaricia vital, porque tenemos avaricia de vida, necesidad de vida, y lo hacemos pues como todos nosotros con una fuerza pues avariciosa, buscando, no sé, como cuanto más tiempo pasamos sin encontrar algo que nos sirva de referente, pues la desesperación se multiplica la avaricia y nos aleja aún más del objeto de búsqueda, es decir, de nosotros mismos, porque estamos buscando fuera de nosotros lo que tenemos que buscar en nosotros. Yo sé que es muy difícil volver la mirada hacia uno. Es más fácil leer lo que sea o escuchar lo que sea y contestar. ¡Hala! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Ya está! No, espera. Reflexiona. Piensa. Léete 4 veces lo de esta mañana. Léetelo 4 o 5 veces. Y seguramente, en vez de
de aconsejar al que lo ha escrito, pues bueno, piensa un poco a ver por qué ha dejado eso ahí, ¿no? Yo no planteo una duda existencial mía, yo planteo dudas que he vivido. Lo que no digo es si las he superado o no. Las pongo ahí para que alguien, pues que las lea, pues se pueda sentir identificado o no. Pero que está bien, que a mí también me hacen falta consejos y correcciones, lógicamente, estaría bueno. Hasta ahí podemos llegar. Pero no sé si me entendéis por dónde van los tiros, ¿no? Yo admito las sugerencias y las reflexiones que otra gente pone y normalmente nunca contesto nada que no sea pues para animar a que eso se siga haciendo, porque luego me lo pienso y pues esto pim, pum, lo reflexiono. A lo mejor sentado durante 10 minutos en una meditación, siempre busco la forma de que eso me sirva o me complete. Así que cuando nos alejamos del objeto de búsqueda, y una vez que se nos pasa, sobre todo cuando se nos pasa el efecto del consumo, pues vamos a... Lo triste del caso es que como el consumo ha sido irreal, ficticio, falso, mentiroso, irreal, porque cuando uno está bajo los efectos de una droga, pues todo lo que ocurre, ¿qué conciencia puedes tener de nada de lo que estés haciendo, ¿no? Pero cuando se pasa el efecto, lo bueno de esta historia, lo bueno entre comillas, es que adquirimos todavía más conciencia de vacío y de insatisfacción vital, ¿no? Es que es tremendo, porque el instinto de supervivencia se hace cada vez más débil y el de pertenencia al grupo de consumo cada vez más fuerte. Es decir, a tu cuadrilla, a toda esa gente con la que te sueles meter de lo que sea, tú estableces un lazo fuerte adictivo con gente consumidora, pero a la vez debilitas cada vez más tu propia supervivencia y ya no sabes dónde encontrar el encaje. Realmente crees que pertenecer a un grupo de consumidores es el objetivo de vida. Y ahí pues nos volvemos a equivocar otra vez. Eso se hace más fuerte. Se trata de una necesidad de pertenecer patológica hasta que nos quedamos sin límites, nos involucramos con gente que simplemente no tiene nada que ver con nosotros, que nos caen como el culo. O sea, a mí me ha tocado épocas en las que me arribaba lo que fuera, aparentando pues ser valiente, aparentando ser fuerte, diciendo todo lo contrario de lo que era. Es decir, todo lo que yo sentía trataba de expresarlo con su contrario. No estaba en concordia conmigo, con lo que yo realmente vivía por dentro, y expresaba pues justo lo contrario, aquello que yo pretendía ser o algún día llegar a ser, ¿no? Pues ser valiente, ser fuerte, ser decidido, tener ahí un arrojo y un tira para adelante que era brutal, ¿no? Así que, pero bueno, todo eso estaba provocado por esa necesidad patológica de pertenencia. Pero al final la verdadera se impone sobre la autodestrucción. Se impone sobre la exclusión social y sobre el desdibujamiento de la propia identidad o de la realidad. Por eso, la experiencia de identificación de la rehabilitación constituye un elemento sustancial en el proceso de pertenencia. Y esto es muy sencillo de entender, porque consiste en salir del aislamiento y experimentar la sensación de pertenecer, al escuchar, al abrir las antenas y escuchar para entender, repito, no para responder, escuchar para entender. Y a partir de que uno abre la escucha y la pone en marcha, pues yo al menos ya no me sentí tan perdido, ni tan asustado, ni tan inútil, ni tan débil. El proceso de identificación, en ese proceso de identificación de la rehabilitación, reconocemos a otra persona como igual, y logramos conectarnos cuanto más desconectados nos sentimos. ¿Me entendéis? Cuando uno llega totalmente desconectado, cuando ya parece que todo se ha acabado, encuentras la conexión más apropiada con la gente más apropiada en el momento en el que parece que todo está perdido. Y al experimentar ese sentido de pertenencia por medio de otros, pues es cuando tomamos conciencia de nosotros mismos y de pertenencia identificada al grupo. Se trata de un bloqueo que al bloquear el bloqueo habitual en el que vivimos, un bloqueo que bloquea el bloqueo habitual, que deja el bloqueo habitual aparte y dejándolo bloqueado como lo que es, un ente inservible, y vivimos de otra manera.
Yo lo recuerdo porque para mí fue un shock tremendo. Por primera vez me senté nervioso, bueno, aturdido, expectante, a escuchar. Yo aquel día escuché como pocas veces creo que en mi vida. Sorprendido, pues como otros hablaban de cosas ocultas, pero conocidas. De cosas duras, pero que me suavizaban. No se expresaban igual que yo, pero los entendía. No los conocía, pero sí los conocía. No hablaban de mí, pero me estaban describiendo. Y entonces fue cuando los brazos, pues, cayeron y atendí. Ahora sí. Ahora es diferente, pensé. Y sigo, desde entonces, desde aquel día, porque todo empezó a cobrar sentido en el momento en que escuché y atendí, en el momento en el que pasé de una vivencia ruidosa, estrepitosa, sin sentido, totalmente desorientada y aturdido, a mediante mis orejas hacer un esfuerzo de concentración en lo que estaban diciendo otros. No fue mucho de inicio, la verdad es que no fue mucho, fue para mí muy fácil. Tuve la sensación de que estaba toda la vida persiguiendo ese momento. Y para mí fue algo, pues no me gusta la palabra, pero milagroso, porque después de una experiencia vivida en 3 días antes de sentarme en mi primera sesión de rehabilitación, para mí fue la culminación de un milagro. El escuchar boquiabierto los comentarios de aquella gente, que no digo que fueran comentarios ni frases trascendentes, ni algunas cosas de estas que digo y a veces que parece que suenan como... No, era una forma de hablar normal sobre un tema normal en el que la gente describía cómo llegó a su primera terapia, porque era la primera en la que estaba yo, y a mí aquello me cambió la vida por completo. El poder entender que podía atender, el poder entender que podía escuchar, que podía estar 2 horas sentado en una silla quieto, sin mover el culo, así reventara. Y que el tiempo volaba, que yo no me daba cuenta, pero aquellas sesiones que empezaban a las 8 de la noche y terminaban a las 10, a mí se me hacían cortísimas. Me bebí tanto en aquello que a mí se me sabía poco el acudir 3 días por semana a las terapias. A mí se me hacía poco. Yo hubiera ido todos los días. A veces miro perplejo a compañeros que se sientan aquí en las terapias y joder, si yo hubiera tenido, bueno, es un suponer, ¿no? Pero con la avaricia vital que yo tenía, si yo hubiera tenido lo que tiene ahora la gente, una reflexión por la mañana, que puede leer todas las mañanas la gente cuando se despierta y está un poco con sus cosas de trabajo, desconecta un poquitito y se pone ya en clave de rehabilitación. Una charla de este tipo por las tardes que pueden aportar, yo creo que pueden aportar, bueno, pues eso intento, que pueden aportar cosas y más reflexión. Reflexión es sosiego, es atención, es atender, ¿vale? Creo que lo puede aportar, aunque a veces pues pueda ser un poco más espesa. Si además de eso tienes 3 días de rehabilitación de terapia a la semana, joder, yo no sé cómo la gente no está... Y no porque las ponga yo, que las pueden escuchar a cualquier otra persona, pero que hable de estas cosas, ¿no? De rehabilitación. Y yo me las tragaría todas. Pero vamos, es que ni lo dudaría. No lo dudaría ni un momento. Las devoraría como si fuera la última comida de mi vida, vamos. O sea, con voraz. Sería voraz. Absorbería todo, palabra por palabra, lo pensaría, lo repensaría, escribiría. Muchas veces he hablado en las sesiones, y a algunos les hace mucha gracia, que yo llevaba siempre una libretita en el bolsillo. Siempre, desde que empecé. Esta es una de ellas. De esta ha salido gran parte de los textos que están en el manual de Aergi, y de esta salen muchos de las reflexiones. Si os digo que están la mayor parte de ellos escritos pues entre el 2001 y el 2003, pues a lo mejor flipáis en colores, pero efectivamente todo esto está escrito hace muchísimo tiempo. Cuando yo empezaba, cuando mi cabeza todavía estaba pues tartamudeando, pero mi pensamiento empezaba a arrojar ideas,
cosas, situaciones, y yo no me las quería perder. Y como sé que mi mente es tan volátil y puede ir de un lado para otro, yo escribía y escribía y escribía y escribía. Primero escribía en los planos de trabajo de mi taller, donde yo trabajaba de la fábrica, y los cortaba cachos y me los metía en la camisa y luego los pasaba al cuadernito. Siempre intentando cazar todo aquello que mi mente me negó durante toda mi vida por no haber estado atento a cosas que no supe escuchar hasta que aprendí, después de escuchar a unos cuantos ex borrachos, que yo era capaz de atender y de entender. Y eso que tenía la cabeza como la tenía, porque yo llegué muy turbio, pero lo conseguí. Y ahora pues muchas veces, la mayor, atiendo y entiendo. Así que, como os suelo decir todos los días, si queréis que nos veamos mañana, pues le dais al botoncito. Y si no queréis, pues no le deis. Y que os portéis bien. Sed buenos, que ya quedamos pocos. Besitos.